Vamos a empezar con una idea que, a ver, a primera vista suena un poco a contradicción, pero que está cambiando por completo el fútbol que conocemos. La idea es esta. En el fútbol de élite, el concepto de suplente ha muerto. Hoy nos vamos a meter de lleno en un análisis brutal que nos llega desde Método Fútbol. Es un artículo de Carlos Segura que lo dice así, sin rodeos. Hashtag número 33. Ya no hay suplentes, hay jugadores que deciden partidos. Y nuestra misión, bueno, va a ser desgranar este cambio de mentalidad, entender por qué ha pasado y qué significa. Y no solo para un equipo de Champions, sino para el fútbol de barrio de cada fin de semana. Es que es una idea que, dinamita uno de los pilares del fútbol de siempre. Durante 100 años, la jerarquía estaba clarísima. Era casi una ley en el vestuario. Totalmente. Había una línea, ¿no? O eras titular o eras suplente. Y esa etiqueta, sobre todo en el fútbol formativo, cuando estás creciendo, es una carga pesadísima. Sí. Recuerdo esa sensación de ver tu nombre fuera del once y sentir que todo el trabajo de la semana no había valido para nada. Creaba como una especie de casta dentro del propio equipo. Exacto. Pero la élite, empujada por la propia evolución del juego, ha tenido que romper con eso. Hay una frase de Mikel Arteta que se cita en el análisis y que, para mí, lo resume a la perfección. ¿Cuál es? Dice, ya no hay titulares y suplentes, hay jugadores que empiezan y jugadores que terminan. Me parece una frase fantástica, la verdad. Pero siempre me queda una duda con estas cosas. ¿Es una declaración de intenciones real, con una base táctica sólida detrás? ¿O es más bien una herramienta de gestión de egos? Ya sabes, una forma elegante de tener contenta una plantilla con 25 estrellas. Es una pregunta muy pertinente, porque podría parecerlo, pero lo que argumenta el texto, y bueno, lo que vemos en el campo, es que es mucho más profundo que el simple coaching motivacional. Ajá. Es una realidad táctica y estratégica. Responde a cómo es el fútbol a día de hoy. El juego ha cambiado tanto que esa vieja estructura de 11 titulares fijos, pues ya no es funcional para competir al máximo nivel. De acuerdo. Entonces vayamos al origen, porque esto no ha pasado de la noche a la mañana. ¿Cuál ha sido el detonante de esta revolución silenciosa? Que ha hecho que el banquillo pase de ser, como decíamos, un sitio de castigo, a ser el centro de mando de un partido. El catalizador, el punto de inflexión que lo cambia todo, es una modificación en el reglamento que en su momento pareció una medida temporal, casi anecdótica. Los 5 cambios. Los 5 cambios. El paso de permitir 3 a permitir 5 por partido. Esa regla, que se consolidó después de la pandemia, ha tenido un efecto dominó que ha transformado la naturaleza del juego por completo. Es curioso porque recuerdo que al principio hubo muchísimo debate. Se decía que solo iba a beneficiar a los clubes ricos que podían tener, 2 equipos de primer nivel. Pero el impacto ha sido mucho más complejo. Muchísimo más complejo. Y ha afectado a todos. El primer efecto, el más evidente, es que el ritmo de juego se ha disparado. Los entrenadores ya no tienen que pedir a sus jugadores que dosifiquen esfuerzos durante 90 minutos. Claro. Ahora pueden exigir una presión asfixiante, un ritmo altísimo durante 60, 70 minutos, sabiendo que tienen casi medio equipo de refresco listo para entrar y mantener esa intensidad. Es una reacción en cadena, ¿no? Más intensidad provoca un desgaste físico y mental mucho mayor. Y si a eso le sumas un calendario que parece diseñado por el enemigo, con partidos cada 3 días, la conclusión es obvia. Es que es obvia. Es matemáticamente imposible que los mismos 11 jugadores aguanten una temporada entera a ese nivel de exigencia. Imposible. Por eso, la gestión de la plantilla ha dejado de ser una opción para convertirse en una cuestión de supervivencia competitiva. Ya no se rota para dar descanso, se rota para poder competir. Y es justo aquí donde el concepto de jugador de inicio y jugador de final cobra todo su sentido táctico. Aquí es donde la conversación se pone de verdad interesante, porque esto obliga a repensar por completo la estrategia de un partido. Uno ya no prepara un único plan para los 90 minutos. Para nada. Se nota como espectador. Hay momentos, a menudo sobre el minuto 60, en los que el partido se rompe y parece que empieza uno completamente nuevo. Precisamente. Esa es la clave. Un partido ya no es una obra de un solo acto. Tiene varias fases. Hay una fase de estudio, otra de desgaste, una fase de caos y ruptura y una fase final, de gestión o de asedio. Y lo crucial es entender que cada una de esas fases demanda perfiles de jugadores muy distintos. O sea que ya no vale con tener un buen 11 y recambios. No, necesitas herramientas específicas para cada momento del partido. Y ahí es donde el análisis identifica 3 roles fundamentales, ¿verdad? Así es.
Primero están los jugadores para iniciar el partido. Son tu base, los que te dan la estructura, ejecutan el plan de juego inicial y marcan el ritmo que tú quieres. Piensa en un mediocentro que te da control o unos centrales que te aseguran una salida de balón limpia. Fijan las bases. De acuerdo. Esos son los que, digamos, ponen la mesa. Exacto. Luego, en segundo lugar, llegan los jugadores para romper el partido. Estos son los agentes del caos. Me gusta ese término. Son los que entran cuando el plan inicial se atasca o cuando el rival te ha neutralizado. Pueden ser extremos eléctricos, mediapuntas impredecibles. Su misión no es mantener el orden, sino todo lo contrario, desordenar el partido a tu favor. Entiendo perfectamente a los que inician y a los que rompen. Son los roles más visibles, más heroicos, por así decirlo. Pero el tercer rol, el de los jugadores para cerrar el partido, no corre el riesgo de ser visto como el papel menos agradecido, el del especialista defensivo que entra solo a aguantar el resultado. ¿Cómo se vende ese rol como algo decisivo? Es un punto fundamental, y es parte del gran desafío del entrenador moderno. Vender ese rol es crucial. Un cerrador no es solo un defensa más. Puede ser un centrocampista que te da posesión y duerme el partido cuando vas ganando. Vale. O puede ser un delantero rapidísimo que entra en el minuto 80 no para defender, sino para explotar los enormes espacios que deja un rival volcado al ataque. A veces, cerrar un partido significa marcar el gol de la tranquilidad a la contra. Entiendo. Lo fascinante es que estos tres roles no son jerárquicos, no es que uno sea mejor que otro, son funciones diferentes para momentos diferentes. El equipo que gana no es el que tiene los mejores iniciadores, sino el que tiene las piezas adecuadas para cada fase del partido. Es que, pensándolo bien, hemos visto innumerables finales de Champions decididas por esos jugadores. Pienso en el Real Madrid de las remontadas. Claro. Jugadores como Rodrigo o Camavinga no eran suplentes, eran especialistas en los últimos 20 minutos. Su rol era precisamente ese, entrar cuando el partido estaba en su punto más salvaje. La conclusión que se extrae es potentísima. Muchas veces el que entra en el minuto 60 o 70 decide más que el que empezó en el minuto 1. Es la realidad aplastante del fútbol de élite. Y sin embargo, y aquí es donde el análisis pone el dedo en la llaga, existe un desfase brutal entre esta realidad y lo que sigue ocurriendo en la base. Sí. Es como si el fútbol profesional estuviera en el siglo XXI y el fútbol formativo siguiera anclado en el XX. Sí, esa brecha es preocupante. Mientras en la élite se habla de finalizadores y roles estratégicos, en un equipo cadete o juvenil la conversación sigue siendo la misma de siempre. ¿Juegas o no juegas? La mentalidad no ha evolucionado al mismo ritmo. Y eso se debe a que se siguen transmitiendo, a menudo sin mala intención, una serie de mensajes peligrosos que calan hondo en los chicos y chicas. El texto los enumera y son demoledores. A ver. El primero, si no sales de inicio, no cuentas. El segundo, el bueno es el que juega más minutos. Y el tercero, que es el más tóxico de todos, el banquillo es un castigo. Es que son frases que resuenan en la memoria de cualquiera que haya jugado al fútbol. Recuerdo perfectamente esa caminata lenta desde el banquillo para calentar en el minuto 85 con el partido ya resuelto. Ya. Sentías que era casi una humillación, una forma de decirte que no eras lo suficientemente bueno. Las consecuencias de esa mentalidad son nefastas. El propio análisis las detalla. Genera una frustración enorme porque el jugador siente que su esfuerzo no se ve recompensado si no está en la foto inicial. Claro. Fomenta comparaciones constantes con los compañeros, a menudo insanas. Y lo más grave, provoca una falta de compromiso. Si un jugador interioriza que no es importante, ¿cómo le vas a pedir que esté concentrado, animando y listo para darlo todo? Imposible. El resultado son banquillos con jugadores desconectados, con el cuerpo presente, pero la mente en otro lugar. Justo. Lo cual es la antítesis de lo que el fútbol moderno demanda. Hoy necesitas que los 16, 18 jugadores de la convocatoria estén enchufados, analizando el partido. Entonces, si ese es el problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo le explicamos a un chaval de 14 años el valor real de ser un finalizador? Lo fascinante es desgranar el impacto real que tiene un jugador que entra desde el banquillo. Un impacto que a menudo es invisible si solo miramos quién empezó. Vale. Primero, y es lo más obvio, aporta energía fresca. Pero no es solo correr más, es tener un plus de chispa contra un lateral que lleva 70 minutos de sprints. Segundo, y esto es clave, aporta una lectura externa del partido.
Ha estado 60 minutos sentado, observando patrones, viendo dónde están los espacios, qué defensa rival está más cansado. O tiene una tarjeta amarilla. Exacto. Es un analista que salta al campo con información privilegiada. Y no solo es una lectura táctica, también es emocional, ¿no? Desde fuera puedes sentir si tu equipo necesita calma o si necesita una descarga de adrenalina. Exactamente. De ahí viene el tercer punto, la capacidad de adaptación. Puede cambiar el guión. Y por último, tiene un impacto emocional inmediato. Un jugador que entra con la actitud correcta levanta la moral de sus compañeros y a la vez envía un mensaje de amenaza al rival. Se me ocurren 1000 ejemplos, el clásico extremo rápido que entra para torturar a un lateral ya agotado, o el mediocentro de contención que entra para dar equilibrio cuando el equipo se ha partido en dos. Ese trabajo es oscuro, no salen los resúmenes. Pero es el que evita que el equipo se desangre. O mi ejemplo favorito, que se menciona en el texto, el delantero que entra para atacar los espacios en la última fase. Ese jugador, en ese contexto de defensas cansadas y desorganizadas, puede ser infinitamente más decisivo que el delantero titular que se pasó la primera hora luchando contra una defensa fresca y bien plantada. No es que sea mejor jugador, es que su momento es otro. Esa es la idea central. Su aportación no es secundaria, es decisiva. Ligas y campeonatos se ganan y se pierden por la calidad y la mentalidad de esos jugadores. Queda claro que, para que todo esto funcione, para que no se quede en teoría bonita, hay una figura que es la piedra angular de todo: el entrenador. No se puede crear esta cultura sin un líder que no solo se la crea, sino que sepa transmitirla. Es que ahí está la diferencia, como bien dice el análisis, entre gestionar un grupo o perderlo. Y la herramienta más poderosa que tiene, sobre todo en formación, es la comunicación. No se trata solo de dar la charla previa y la alineación. No, es un trabajo continuo. Continuo y sobre todo honesto. Pero eso requiere una enorme inteligencia emocional y una gran inversión de tiempo, ¿no? Es mucho más fácil poner la lista en la pared y que cada uno se apañe con lo suyo. Explicar el plan individualmente es un desafío. Es un desafío, pero es lo que diferencia a un buen entrenador de un simple alineador. Explicar el plan significa sentarse con un jugador y decirle: oye, hoy empiezas tú, porque en la primera parte espero un partido cerrado y tu capacidad para jugar de espaldas nos va a dar aire. Y al otro. Y luego sentarse con otro y decirle: hoy no empiezas, pero prepárate, porque alrededor del minuto 60, cuando ellos se cansen, tu velocidad va a ser nuestra principal arma. Te necesito al 100% para ese momento. Es que lo cambia todo. Dejas de ser el suplente para ser el plan B, la carta secreta. Pasas de sentirte excluido a sentirte parte de una estrategia mayor. Claro. El jugador que entiende esto acepta mucho mejor su rol. Se prepara mentalmente para un escenario concreto y cuando entra, lo hace concentrado y listo para competir desde el primer segundo. Y eso nos lleva a otra de las frases lapidarias del análisis. No se trata de minutos, se trata de impacto. ¿De qué sirve estar 90 minutos en el campo pasando desapercibido? Un jugador puede tener un impacto brutal en 15 minutos que cambie un partido, un resultado y hasta una temporada. La calidad de la participación ha superado a la cantidad. ¿Totalmente? Entonces, si tuviéramos que empaquetar todo esto en un consejo final para un jugador, sobre todo para esos chicos y chicas que están en la etapa formativa, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje es de empoderamiento, de cambiar el enfoque. Primero, no te define el minuto en el que entras al campo, te define lo que haces cuando estás en él. Segundo, tu valor para el equipo no reside en salir en la foto inicial, sino en cómo ayudas a conseguir el objetivo, sea en el minuto 1 o en el 91. ¿Y el tercero? Y tercero, y quizás lo más importante, el fútbol moderno no siempre premia al que empieza. Muy a menudo premia al que resuelve. Para cerrar esa idea, se utiliza una metáfora que me parece absolutamente brillante. El 11 inicial es una foto. El resultado es una película. Es perfecta. Es muy buena. La foto es un instante fijo, estático. Pero la película es la historia completa, con sus giros de guión, sus momentos de tensión y sus héroes inesperados que aparecen en el tercer acto. Totalmente, porque los partidos de hoy son películas con finales impredecibles. Y los cambian quienes entran desde la banda bien preparados y convencidos de su papel, no quienes se sientan resignados a su suerte. Exacto. Por eso, formar futbolistas hoy es mucho más que enseñar a pasar y a chutar. Es educarlos para que entiendan la complejidad del juego y asuman su rol, sea cual sea, con la máxima ambición. En resumen,
La idea central que hemos explorado hoy, basándonos en este excelente análisis de método fútbol, es que el concepto de suplente está obsoleto. En el fútbol moderno hay jugadores que empiezan partidos y jugadores que los cambian, y ambos son igual de decisivos. Y es vital conectar esta evolución puramente deportiva con una dimensión más profunda que también se menciona en la fuente. Este cambio de mentalidad no solo sirve para crear mejor fútbol. ¿A qué te refieres? Sirve para formar mejores personas. Personas que entienden el valor del colectivo por encima del ego, la importancia de cada rol en un proyecto y que el éxito no es una suma de individualidades, sino una construcción de equipo bien engranada. Absolutamente. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una idea en el aire, una pregunta que se apoya en todo lo que hemos analizado, pero que busca ir un paso más allá. Pues, a ver, si esta nueva mentalidad sobre el rol y el impacto está transformando algo tan tradicional y jerárquico como un banquillo de fútbol, ¿en qué otras áreas de un equipo o incluso de una organización fuera del deporte podría ser revolucionario dejar de pensar en suplentes y empezar a pensar en finalizadores?